vez más, hermanos, Dios les bendiga y estamos aquí en una entrega nuevamente de lo que sería nuestra predicación hoy, domingo 19 de abril del 2020. Como hemos estado en esta plataforma donde la tecnología nos sigue dando la oportunidad de llegar a sus hogares y poder tener a través de el YouTube y a través del Facebook la oportunidad de parte de Dios de que ustedes puedan tener palabra de Dios. Hay miles de pastores en todas partes del mundo donde estamos haciendo por la responsabilidad y nuestro llamado, haciendo este tipo de entrega de videos donde por el aislamiento y la cuarentena que se está viviendo en el presente de la iglesia y el presente de la humanidad. Sin embargo, queremos siempre con la misma autoridad de parte de la palabra de Dios dejar a ustedes un mensaje que les sirva no solamente para el presente de sus vidas, sino también que sirva para lo que es el futuro de sus familias. En el día de hoy tenemos un tema un poco controversial, un tema un poco de dolor y un tema donde realmente tendremos algunos pasajes que nos van a dar un poco de luz hacia cuál es la responsabilidad como padre y como generación para poder delegar en la siguiente generación, incluyendo nuestros hijos, lo que es un legado espiritual, un legado de fe o un legado de principios cristianos, una fe doctrinal que los conduzca a ellos a ser un poco mejor en la vida que le depara en el futuro. El tema del día de hoy es señales que transforman generaciones. Señales que transforman generaciones. Es de resaltar que los seres humanos todos somos muy olvidadizos. Recibimos bendiciones y se nos olvida quién en el pasado intervino en nuestras vidas para ayudarnos o quienes han intervenido en nuestras vidas a los cuales también nosotros hemos ayudado. Para esto existe la historia. Y es que hemos creado un gran álbum de memorias, algunas escritas, otras visuales y algunas narradas, que nos mantienen frescos recuerdos de aquellas anécdotas de la vida que nos influencian y nos ayudan a reforzar aquellos valores, aquellas doctrinas, aquellas creencias y logros del pasado, ya sea con personas conocidas a nivel interno de nuestras familias o aquellos personajes que influyen en la sociedad y la humanidad a través de los tiempos, ya sea positivamente o ya sea negativamente. Ahora bien, pudiéramos destacar que la fe y los valores familiares también tienen su historia detalladas en fenómenos y vivencias ancladas a señales que mantienen nuestra creencia de generación en generación. A esto he llamado señales que transforman generaciones. Pastor, ¿cómo puedo hacer que mis hijos amen a Dios? Pastor, mis hijos solo están pendientes a los teléfonos y todo les aburre. Pastor, ¿por qué el nombre de Dios entre mis hijos no les llama la atención? Pastor, ¿cómo puedo usar esta crisis y esta cuarentena para estimular a mis hijos a amar un poco más a Dios? Vamos a orar. Padre, una vez más, exaltamos, mi Señor, tu presencia entre nosotros. Queremos, mi Señor, glorificar tu nombre plenamente porque tú eres el único que merece gloria. Queremos, mi Señor, en este día establecer una vez más contacto con tu trono. Queremos que por todo lo que hagamos, mi Señor, tú te sientas
agradecido de que estamos dándote lo mejor de nuestras vidas. Estamos llenos, mi Dios, de situaciones. Estamos llenos, mi Señor, de problemas. Estamos llenos de pecados. Estamos llenos de lo que sería un estilo y un andar, mi Dios, que muchas veces nos separa de ti. Pero más que nadie, mi Señor, tú conoces nuestros corazones. Y por conocernos, mi Señor, tú sabes que aún allá en un rincón del corazón hay un lugar, mi Dios, que hemos dispuesto para nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, que solamente lo ocupas tú, mi Dios. Ojalá tuviéramos la oportunidad de entregarte todo nuestro corazón, pero esta vida, mi Señor, esta vida nos ancla y nos mantiene enfocado, mi Dios, a una humanidad perecedera. Ojalá que pudiéramos ser obedientes 100%. Ojalá que tengamos tu palabra fluyendo en nuestros labios todos los días, a todo momento. Pero las preocupaciones y el ajetreo y el afán, mi Señor, de esta vida nos mantiene todos los días alejándonos de ti. Y tú sigues siendo fiel con nosotros. Gracias, mi Señor, por tu fidelidad. Una vez más, yo te pido que al igual lo has hecho en otras ocasiones, en este momento, tú nos acompañes a través de tu palabra. Gracias por este mensaje, mi Señor. Permítenos llevarnos del santo consejo tuyo que vemos en la Biblia acerca de un legado espiritual, un legado de obediencia, un legado de amor, de fe y de inclinación espiritual hacia ti. De nosotros hacia nuestros hijos y de nuestros hijos hacia nuestros nietos. Que aprendamos, mi Señor, a dejar señales establecidas en la vida de nuestros hijos. Que aprendamos, mi Señor, a poder a través de tu palabra y a través de la sabiduría que ella nos da a nosotros, mi Señor, que podamos, mi Dios, establecer una conexión tal con nuestras generaciones, que aún nosotros partamos de este mundo y que tú todavía no hayas llegado, mi Señor, a buscar a tu iglesia, que ellos puedan seguir de generación en generación, divulgando principios bíblicos, ética cristiana, mi Señor, y valores que sumen a la vida del ser humano y que te acerquen más a ti. Gracias por todo, mi Señor, por Cristo Jesús. Amén. Es importante entender y es importante que podamos comprender a cabalidad y a plenitud que yo y usted somos el resultado de lo que nuestro padre o nuestra tía o nuestra abuela o la maestra o el maestro que se preocupó por mí en la escuela, o somos el resultado de cualquier otra persona que en el caminar del desarrollo del ser humano, de alguna forma u de otra, nosotros estuvimos en contacto con alguien y ese alguien depositó en nuestras vidas algún tipo de principio, algún tipo de enseñanza, depositó en nuestras vidas algún tipo de carácter por el cual en el día de hoy somos lo que somos y creemos lo que creemos. Es importante entender que hoy en día, aunque tenemos plataformas cibernéticas que la usamos como recursos para poder memorizar y recordar nuestro pasado, hubo una época que no fue así. Había una época donde ni siquiera la fotografía existía. Hubo una época donde las videocámaras tampoco existían. Hubo una época donde los libros no estaban en accesibilidad para todo el mundo, porque inclusive no todo el mundo estaba alfabetizado. Cómo las personas mantenían los recuerdos y mantenían imágenes de lo que eran sus antepasados. Bueno, habían señales, habían lugares, habían estatuas y habían momentos que marcaban la vida de cada generación para que pudiéramos recordarnos de qué sucedió en el pasado y por qué creemos lo que creemos. La información va a una velocidad tal que hoy en día es casi difícil poder contemplar con exactitud
¿Qué cantidad de información manejamos los seres humanos? Alguien decía una vez que el ser humano solamente usa en el presente el 10% de la capacidad de su cerebro. No sé qué tan certero sea ese porcentaje, pero sí yo me doy cuenta que poco a poco nosotros estamos dejándole los libros a otra generación y hay una generación nueva que se está encargando de sumar a sus vidas a través de lo que puede ver de una pantalla o de un artefacto electrónico para poder entender qué sucedió en épocas anteriores y poder determinar cómo mi generación nueva se va a conducir y va a actuar. Recuerdo una historia que en el pasado también la he dicho, y esta historia es de un pastor de Centroamérica, y en la historia no se especifica de qué país era. Y este pastor llegó a ser el pastor de una anciana que era de la ciudad, de una ciudad cercana de lo que es Sudamérica, pero específicamente en el país de Chile. Esta hermana chilena se quejaba con su pastor y ella le decía: pastor, usted es de Centroamérica, pero aquí en Chile funcionamos diferente los seres humanos. Ahora hay algo que me lastima y es lo que yo le pido al Señor. Yo noto que mis hijos me han abandonado, pastor. Y esta anciana estaba sentada en un mueble que pareciera ser el lugar donde ella en años mantenía su postura, y todos los días en ese mismo lugar, en ese mismo mueble, ella se sentaba y en ese mismo mueble tejía y hacía muchas cosas, bordaba, de las que las ancianas hacen. Sin embargo, hubo algo que le llamó mucho la atención al pastor, y él le decía: ¿y por qué usted dice que sus hijos la han abandonado? Entonces ella le dice: mis hijos crecieron, yo soy una mujer viuda y mis hijos hoy en día son pescadores. Estos chicos se van por 6, 7, 8 y hasta 10 meses al mar y se van en unas embarcaciones gigantes de compañías que se dedican a pescar diferentes tipos de pescados y de animales que viven en el agua, y después de 10 meses es que ellos vienen aquí a tierra y duran aquí un mes, y en este mes ellos viven conmigo, pero ellos están ansiosos de andar en las calles, son jóvenes todavía y son chicos solteros, y ellos vienen acá y se emborrachan y andan por las calles, y después del mes aquí conmigo, en el poco tiempo que me dedican, una vez más llenan el contrato de los siguientes 10 meses y se van por 10 meses una vez más, fuera de mí. Y yo me siento muy sola. Mientras ella hablaba, el pastor miraba la casa y se dio cuenta que detrás del sofá, del mueble donde ella está sentada, hay una tremenda imagen hermosa de lo que es el barco La Esmeralda, que existe hasta el día de hoy en Chile. El barco La Esmeralda es un buque de vela de la Armada chilena que con los años, después de haber representado la fortaleza bélica de las aguas y los mares de Chile, lo convirtió la nación de Chile en una escuela naval, una escuela para entrenar marineros que iban a estar en el ejército del cuerpo chileno, pero a nivel de las aguas, en los barcos. Y el pastor le pregunta: hermana, ¿cuántos años tiene esa foto ahí? Y ella dice: bueno, esa foto me la regalaron a mí y a mi esposo, que ya han muerto, en el día que nos casamos. Y él le dice: es decir, que esa foto todo el tiempo ha estado ahí, y sus hijos nacieron y corrían aquí en la casa como niños y jugaban, y todo el tiempo que estaban en la casa, esa foto se ha mantenido ahí en la pared. Y dice ella: sí, esa foto es parte de lo que nos queda desde que yo me casé, y la hemos mantenido y se ha mantenido siempre en esa misma pared. Entonces el pastor le dijo: ahí está la clave de por qué sus hijos son marineros en el día de hoy.
sus hijos crecieron e hicieron en su niñez imágenes donde ellos se veían dentro de ese barco. Y donde ellos veían que hasta se movía en la imagen de la foto, en una foto que está ahí en la pared. Ellos podían imaginarse como niños, quizás cómo se ondeaban estas gigantescas velas de este barco. El mar está en el corazón de sus hijos, hermana. Y eso no se lo va a sacar a nadie. Señales que transforman generaciones. Y estaremos tratando 3 puntos que son parte de preguntas que me hacen los hermanos en la iglesia y amigos. Y al mismo tiempo 3 puntos que con la palabra de Dios y en algunos pasajes en los cuales estaremos envolviéndonos en la historia del día de hoy, veremos cómo Dios nos anima y nos aconseja como padres a cómo lograr que nuestros hijos, como yo preguntaba en principio, amen a Dios y que dejen a un lado el entretenimiento y que pudieran dejar a un lado estos dispositivos como teléfonos, computadoras y televisor, y quizás prestar un poco más de atención a lo que sería lo que le importa a Dios en lo que ellos estén envueltos. Y yo quiero rápidamente irme al primer punto. Nosotros mismos debemos de serle fiel a Dios primero, y después nuestros hijos solo nos van a seguir. Uno de los graves problemas que tiene hoy en día la iglesia es que tenemos padres que no han sido nunca entrenados en la fe. Hay una generación de nuevos padres que están llegando a la iglesia muchas veces con una creencia espiritual muy liviana o con una creencia espiritual muy leve, porque el pastor al cual ellos pertenecían en la anterior iglesia no se encargaba quizás de dar la enseñanza correcta, o quizás los liderazgos que habían alrededor de lo que era un equipo de líderes dentro de la iglesia local nunca se vieron con el afán de poder entrarse en la vida en lo personal de aquellos nuevos padres. Hoy en día vemos una generación de jóvenes y de hijos que ya no aman a Dios. Vemos hijos inclusive hasta de pastores, que es la gravedad en todo esto, hijos de pastores que están más aferrados y más apegados al mundo que seguir a Cristo. Hoy en día vemos una desnutrición espiritual y una desnutrición en valores y una desnutrición en autoridad frente a padres que se están volviendo locos porque no saben qué hacer con sus hijos. Porque sus hijos desde 7 años, desde 8 años, desde 9 años, que ya tiene 14, que ya tiene 15 años, ellos han perdido desde muy pequeño la autoridad sobre ellos. Y estos chicos están haciendo lo que le da su gana. Y no solamente en la parte secular, en la parte espiritual. Están yendo a la iglesia prácticamente sin ningún tipo de entusiasmo, y están yendo a la iglesia sin ningún tipo de amor. Y en el primer momento que tengan ellos la oportunidad de irse de la iglesia, por la edad o por lo que sea, ellos lo van a hacer porque están creciendo sin amar a Dios. Ahora, el problema no es de los niños, porque muchas veces los padres queremos enfocarnos en que los hijos nuestros son los culpables. Acuérdese de lo que yo decía en una predicación hace un tiempo atrás. Es mi inclinación, parte de mi creación. Hay una predicación que se llama así, y en esa predicación yo hablo claro y explico que socialmente, físicamente y científicamente no hay ninguna prueba que nos demuestre que un chico puede salir del vientre de su madre siendo un ladrón. Tampoco no hay nadie que del vientre de su madre salga prostituta.
tampoco del vientre de su madre, aunque sí clínicamente es posible que sanguíneamente por su comunicación con su madre, es posible que si la madre es alcohólica o la madre tiene abuso de drogas, es posible que sanguíneamente el niño, porque maneja el mismo tipo de sangre transferida por su madre en el vientre, es posible que nazca con ciertas condiciones, pero eso no quita que ese bebé que nació tiene esa condición porque él nació así, porque él decidió hacerlo. Ningún niño nace con un sentimiento de ser un asesino. Tampoco no hay ningún bebé que nazca siendo, como yo decía en esa predicación, específicamente una predicación que iba a ser hablando lo que es la depravación. Ningún niño nace con inclinaciones de que él es amante al mismo sexo o al sexo opuesto. Tampoco. Es lo mismo con la iglesia. Ningún niño es culpable. Ningún hijo nuestro es culpable de que no ame a Dios. Ningún muchacho que estamos criando es responsable de que él no tenga una inclinación por querer buscar a Dios. El problema de que nuestros hijos o nuestra descendencia o nuestras generaciones no busquen de Dios es culpa suya y culpa mía como padre. Es culpa suya y es culpa mía como padre. Porque ellos están creciendo y están esperando que los adultos, llámese un tío, llámese la tía, llámese la abuela, quien sea que lo esté criando, y aún sus propios padres, seamos lo que tengamos la disposición y tengamos la orientación correcta para que ellos puedan enamorarse de Dios, igual como yo, adulto, lo estoy haciendo. Pero ¿qué pasa si ni siquiera yo mismo amo a Dios? ¿O qué pasa cuando yo como cristiano adulto y con una generación que está creciendo a la par mía, mis hijos, qué pasa cuando yo mismo como hijo de Dios adulto y que tengo mis derechos de tomar mis propias decisiones independientemente de cualquier otra familia porque ya soy un adulto? ¿Qué pasa cuando yo mismo solamente entiendo que relacionarme con Dios es ir los domingos a la iglesia? Y de lunes a sábado no tengo ningún tipo de intimidad con Dios, ni tengo ningún tipo de inclinación de yo hacer las cosas buenas porque Dios me manda en su palabra a hacerlas, y mucho menos memorizar, ni aprenderme, ni escudriñar, y mucho menos estudiar a fondo cualquier pasaje bíblico. Pero queremos que nuestros hijos sí sean obedientes a Dios. Pero sí queremos que nuestros hijos sí sean dependientes de una actitud de que se acerquen a Dios. Pero sí queremos que nuestros hijos cuando crezcan sean chicos que ellos mismos, sin que nadie los force, nazca de ellos mismos la condición de querer acercarse a una iglesia local y servir a Dios dentro de un cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero el problema no son ellos. El problema somos nosotros, somos usted y yo. Somos los padres. Y yo voy a leer rápidamente en Josué capítulo 24, 16 hasta el versículo 27. Vayamos a Josué capítulo 24, 16 hasta el versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Versículo 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él
es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho el bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Miren, hermanos, es importante que entiendan esto. En este pasaje yo no veo la voz de ningún niño. Tampoco yo veo la voz, cuando dice el pueblo, no entiendo, no interpreto que ahí estaban hablando hijos menores de edad. Ahí todo el que estaba hablando era adulto o simplemente era un padre de familia. Y que se identificaba como una enseñanza de que en algún momento, no solamente a ellos, sino a los padres de ellos, Dios lo había liberado, lo había sacado de esclavitud, de servidumbre. Este pasaje tiene que darnos a nosotros entender de que hay una responsabilidad como adultos, hijos de Dios, en que tengamos una relación muy estrecha con Dios. Porque dependiendo cómo esté mi relación con Dios, así es posible que respondan sus hijos bajo la misma responsabilidad de querer servir a Dios. Yo he dicho en otras épocas que cuando Dios llama a un jovencito o llama a un niño, aún sus padres no sean de la iglesia, pero Dios va a poner personas en el camino para que dentro de una iglesia, ese niño o esa niña que sus padres no vienen a la iglesia, alguien espiritualmente se estará encargando de ese niño, discipulándolo, y dentro de lo que es la enseñanza bíblica de la iglesia, poco a poco ese niño va a ir formando su carácter para servir a Dios. Pero igual, si no es el padre, alguien se encargó de esto. El problema es que los padres hoy en día, los padres por no cumplir con esta responsabilidad, quieren que los pastores le criemos a sus hijos. Déjenme repetir esto una vez. Lo que pasa es que la irresponsabilidad de muchos padres es que ellos quieren que los pastores y los líderes de la iglesia seamos los que responsablemente ante Dios le criemos a sus hijos. Y ese no es el orden que Dios ha mandado. Si usted es un niño y sus padres no son cristianos, claro, como iglesia vamos a recibir a cualquier niño que venga sin sus padres. A cualquier joven, adolescente que venga sin un tutor y sin un adulto. Vamos a introducirlo al ministerio dentro de lo que él está supuesto a estar por su edad o por su capacidad mental. Y vamos a enseñarle la Biblia y nos preocuparemos por ese jovencito y lo vamos a formar espiritualmente para que ame a Dios, aún el padre y la madre de él no sean cristianos. Eso me pasó a mí como pastor. Yo crezco en un matrimonio donde mi mamá y mi papá solamente me llevaban a mí a la iglesia cuando había una boda, cuando había un bautizo o cuando había un funeral. Pero yo en mi niñez no recuerdo, ni mis hermanas tampoco, la primera imagen o la primera señal de que mi mamá y mi papá eran devotos de cualquier iglesia. No te hablo de la evangélica, de cualquier religión, de cualquier inclinación de fe, y que me llevaban a mí cada semana, no importa el día de la semana, a escuchar palabra doctrinal de la creencia de fe de ellos. Pero yo sí tuve al lado mío personas de la iglesia, vecinos que eran hermanos de la iglesia, que compartíamos
la misma fe y que criaban hijos de mi edad que se preocuparon por mí en ayudarme. Esa historia es diferente. Pero si usted es cristiano y usted tiene hijos que viven en su casa, no importa la edad, óigame esto, no importa que tengan 27, 30 años, pero viven en su mismo techo, y usted tiene hijos menores de edad o niños pequeñitos que viven con usted, es una responsabilidad de usted, primero, dar testimonio y ejemplo con su propia vida de consagración. Usted tiene que consagrar su vida primero a Dios, porque ellos no van a imitar ni van a hacer nada de lo que en mi casa yo no veo que mami ni papi hacen. Es menester para todo hijo de Dios que está criando hijos y que está dejando una herencia espiritual de fe a una siguiente generación, que antes de comenzar a reclamarle a Dios, ¿por qué mis hijos no te aman? ¿Por qué mis hijos no son obedientes a ti? Antes de reclamarle uno a Dios, ¿por qué me pasa eso? Pastor, ¿por qué mis hijos no aman a Dios? Pastor, ¿por qué mis hijos les aburre el tema de Dios? Antes de que empezáramos nosotros a cuestionarnos esto, debiéramos de cuestionarnos nosotros mismos como padres, como adultos. ¿Qué está pasando conmigo que yo no estoy cumpliendo con Dios como yo debiera cumplir porque Él se lo merece? ¿Cuál es el ejemplo que yo estoy dando? En esta historia de Josué vemos a una nación completa, a un pueblo completo unido con el deseo de decidir que Jehová Dios iba a ser el Dios que ellos estaban eligiendo. Que no se iban a inclinar hacia los Baales ni hacia otro Dios falso, sino que ellos decidieron que Dios, Jehová Dios, en ese presente de la historia del pueblo de Israel, iba a ser el Dios al que ellos estaban eligiendo servir. Si usted quiere que empiece a haber un cambio en su casa, tenemos que empezar con la primera señal. Y la primera señal es usted mismo como hijo de Dios. Usted mismo se va a convertir para sus hijos y para la siguiente generación en un ente transformador, para una generación que también en su momento le enseñará a la siguiente generación después de ellos, mis nietos. Pero si yo no me convierto yo en una señal de Cristo, a donde quiera que yo esté con ellos, si yo no me convierto en Cristo mismo, en mi forma de actuar y de santidad y de consagración, si yo no les muestro a ellos, miren, así actúa Cristo, todos los días, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, en los fines de semana, dentro del trabajo y fuera del trabajo, dentro de crisis y en la cuarentena. Si yo no comienzo yo mismo a practicar que yo soy la señal principal que Dios ha puesto en mi hogar para yo poder transformar a través de lo que yo estoy haciendo en fidelidad con Dios, es imposible que yo pueda exigirle a mis hijos que hagan lo que ellos mismos no están viendo. Decía Pablo, sed imitadores ¿de quién? De mí, como yo lo soy de Cristo. Yo creo que nosotros los padres tenemos que hacer un stop en nuestras vidas, un alto en nuestras vidas y sentarnos con Dios. Y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy cansado de mis hijos ya. Señor, yo estoy cansado de seguir jalando a mis hijos para la iglesia y yo no veo cambio en ellos. Señor, yo estoy cansado de yo orar por ellos y yo no veo cambios en nada de lo que está pasando. Y estos chicos y estas chicas están más aferrados todos los días a lo cibernético, están aferrados a los youtubers, están aferrados a las series que dan por televisión, están aferrados a tecnología, que no es malo nada de esto. Pero que eso le esté quitando el puesto a nuestro Dios, que es nuestro proveedor y que por agradecimiento a su salvación debemos de servirle. Entonces tenemos que estar dejando de orar así y empezar a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito que todo el mundo, incluyendo mis hijos en mi casa, incluyendo mi esposa o incluyendo mi esposo, yo necesito que ellos vean que la señal de
ejemplo, que la señal a imitar de Cristo soy yo mismo como persona. Pero si yo solamente voy a la iglesia los domingos y no voy a los estudios bíblicos los viernes o el día que sea programado, si yo como hijo o como hija de Dios estoy tan afanado con el trabajo y tan afanado con todo lo que está y la escasez y no dependo de Dios, y yo simplemente me levanto en la mañana y leo un salmo, y ya por yo leer un salmo o cualquier pasaje de la Biblia, ya yo creo que yo estoy completo en Dios. Y yo hago la oración de la servilleta, que simplemente digo, Señor, gracias por este día, bendícenos, bendice mis hijos, que sea un día bueno, amén. Y Señor, ¿sabes qué? Te veo mañana. Hasta que nosotros no entendamos que eso no se llama una relación con Dios que transforma mi vida y me convierte en una señal para yo poder transformar a mis hijos, entonces no podemos empezar el proceso. Pastor, ayúdeme. Sí, yo estoy aquí para ayudarlo, pero yo no estoy aquí para ayudar a su hijo directamente. Yo estoy aquí para ayudarlo a usted, entregarle en sus manos herramientas espirituales, entregarle en sus manos herramientas que la Biblia me enseña y acompañarlo a usted desde mi casa o que nos juntemos a que oremos juntos. Pero quien tiene que enseñarle a usted doctrina, quien tiene que enseñarle a sus hijos la Biblia, quien tiene que enseñarle a sus hijos a amar a Dios, es usted mismo. Hasta que usted no entienda cómo es el proceso para usted poder ejecutar una enseñanza correcta para la siguiente generación, a la cual usted será una herramienta de Dios para que con su palabra transformemos la siguiente generación de adoradores. Entonces usted no está claro de a qué se está metiendo en este negocio. Porque esto realmente conlleva sacrificio. Esto conlleva el uno dejar de hacer lo que le gusta por simplemente en obediencia a Dios, consagrarnos más a Él como Padre y que nuestra consagración nos dé las herramientas correctas espirituales para que nuestros hijos nos vean como una señal y puedan seguir a Dios. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, decía Pablo. El segundo punto es, debemos elegir métodos que nos resulten prácticos para poder establecer memorias en nuestros hijos de Dios y su cumplimiento de las promesas. ¿Recuerda la historia de la viejita hace un rato? Esta señora, sin darse cuenta, ella y su esposo estaban haciendo e influenciando a sus hijos con un barco que sin ella imaginarse iba a ser ese barco la primera señal en que sus hijos iban a enamorar para ellos determinar qué querían hacer o qué iban a hacer con su vida cuando fueran adultos. Estos chicos son marineros hoy en día. No sé si estarán vivos o no en la historia, pero hubo algo que se depositó en ellos como señal para que ellos en el día de hoy pudieran continuar un legado. Hoy en día vemos familias de abogados donde era abogado el bisabuelo, era abogado el abuelo, y el abuelo en el caminar agarró y formó un buffet, hermanos e hijos, Rodríguez Anzón, cualquier nombre que sea el apellido de la familia, e hicieron un buffet de abogados hace 60 años. Entonces, el buffet de abogados, usted ve la página y dice, since 1949, Rodríguez Anzón, oficina de abogado. Comenzó en el 1949. Ese abuelo se murió ya. Y su hijo se quedó con el legado del negocio de los abogados. Y su papá estaba todo el tiempo entre corte y entre jueces y entre delincuentes y entre litigios, y tenía una oficina llena de libros, y ese hijo de él nació y ese niño comenzó a ver que su papá estaba todo el tiempo bien vestido o usaba algún tipo de vestuario de lo que usan en corte, o su papá tenía muchas fotos de casos que habían ganado y de algunos reconocimientos y algunos títulos y placas. Había una atmósfera en el hogar de que todo el que entra aquí sabe que aquí somos abogados.
Y había ahí algunos tipos de souvenirs con un martillo como lo que usan los jueces, que tenía un reloj porque eso adorna el escritorio. Y teníamos cosas aquí que a mis hijos que estaban creciendo ya le comprábamos una ropa para que pareciera como que fuera un juez. Ya le comprábamos cada vez que venía un Christmas y había que disfrazarlo en Halloween o lo que usted celebre. Lo que le poníamos era un traje de doctor y un maletín, y él veía fotos, y a ese niño se le fue dando señales y le fue formando, porque él tenía que suceder a mi vida porque yo sucedía a mi papá y mi papá sucedió a mi abuelo. Y es una generación de 4 o 5 generaciones donde mi bisabuelo fue abogado y yo soy abogado todavía porque mi abuelo lo fue mi papá, y yo soy ahora el encargado y dueño absoluto del bufete de abogados. ¿Me están entendiendo? ¿Hacia dónde en el día de hoy yo tengo que buscar las estrategias prácticas y la metodología práctica para yo influirle a mis hijos que por favor se enamoren de Dios como yo quiero enamorarme, y que todavía me falta un poco, pero lo estoy luchando todos los días? ¿Cuánto está usted invirtiendo? Yo me he pelado la lengua, y que lo sepan los que no me conocen a mí personalmente. Yo me he pelado la lengua de decirle a los padres que en vez de irse para un restaurante de comida rápida por ahí a gastar dinero, que agarren ese dinero y le compren a sus hijos una Biblia, y no se la compran. Se me ha pelado la lengua de decirle a la gente: déjenle a sus hijos la responsabilidad y póngale a sus hijos en su vida el amor de poder hojear con sus manos una Biblia física. Olvídese de que la Biblia está en los celulares, olvídese de eso. Tire eso para la basura. Agarre la Biblia física y dedíquesela de cumpleaños. Mira, mi hijo, te estoy regalando. Ay, es que una Biblia cuesta $25. Es que cuesta $15 una Biblia. ¿Y cuánto cuesta la salud suya espiritual frente a un hijo que esté en la calle delincuenteando sin Dios? ¿Cuánto va usted a pagarle en ticket y multas al gobierno o a una corte cuando su hijo, por no estar enamorado de una Biblia, porque usted nunca gastó $15, porque nunca gastó 25 o 50, es más, hasta $100 en una buena Biblia? ¿Cuánto no va usted a gastar? ¿Cuántas noches no se va usted a desvelar? ¿Cuántas neuronas y células cerebrales no va usted a gastar? ¿Y cuántas lágrimas? ¿Cuánto cuesta una lágrima suya? ¿Cuánto cuesta una lágrima suya por el dolor que le causa ver a un hijo suyo en desobediencia con Dios, y en desobediencia con la comunidad, y en desobediencia con las autoridades? ¿Cuánto cuesta una lágrima suya? ¿Cuesta $15? ¿Cuesta $20? Compre a su hijo una Biblia. Invierta en la palabra de Dios. Y usted verá que no solamente por tener la Biblia, no, físicamente, eso va a inducir algún tipo de herramienta espiritual de parte de Dios para que haya una inclinación a decir, aunque sea, yo tengo una Biblia en mi casa. Si yo como abogado, si yo como doctor, quiero que mi hija sea un doctor o sea un abogado, yo desde niño, o yo soy dueño de una compañía de construcción, usted va a ver que todos los juguetes de mis hijos van a ser en tamaño de juguete lo mismo que yo tengo en la compañía. Un tractor, una palamecánica, un camión. ¿Por qué? Porque yo estoy induciéndole a mi hijo poco a poco que se acuerde de que somos una familia de ingenieros. Y él tiene que graduarse de la universidad como ingeniero, pero yo quiero que él se quede con la compañía que mi papá y mi abuelo y yo nos tocó sangre y lágrimas formar hasta el día de hoy. Y que si somos millonarios hoy en día, no fue así del principio. Le costó a mi abuelo comenzar una compañía, mi papá lo ayudó y ahora lo estoy ayudando yo. Y yo quiero que tú, mi hijo, seas un ingeniero y que lleves esta compañía a niveles que yo no he alcanzado. ¿Está usted luchando para que su hijo llegue a ser más espiritual que usted? ¿Está usted luchando de parte de Dios para que su hijo sepa más Biblia que usted? ¿Está usted luchando para que su generación sea espiritualmente más fuerte que la que usted misma tiene? Porque los padres siempre estamos luchando para que nuestros hijos sean mejores que nosotros.
Hay padres que solamente han llegado a un sexto curso de primaria. Hay padres que ni siquiera son bachilleres o nunca pudieron terminar la high school, pero están haciendo lo que sea y están teniendo 3 y 4 trabajos full time con el único objetivo de que mi hijo sí estudie y llegue a ser más que yo. ¿Está usted invirtiendo en su hijo para que sea mejor hijo de Dios? Más espiritual. ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Seguiremos siendo tan flojos en la casa? Vamos a seguir siendo tan flojos. Dice la Biblia en Génesis capítulo 31, 46 a 42. Miren lo que dice la Biblia. Génesis 31, versículos 44 a 46. Miren esto. Ve pues ahora y hagamos un pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un manajo y comieron allí sobre aquel manajo. ¿Qué señal usted le está dando a sus hijos para que hagan un pacto dentro de la casa para que sean mejores cristianos? ¿Está usted invirtiendo en ese tiempo? No había quizás el recurso para irse a un lugar a comprar algo, pero ellos estaban haciendo un pacto de servicio a Dios y de ser fieles entre ellos. Y eligieron una piedra, agarraron una piedra, y cada quien agarró una piedra y la pusieron en un sitio, hicieron, como dice ahí, un manajo. Y esas piedras iban a servir como señal de que nosotros tenemos que ser diferentes en lo que estaban ellos discutiendo y peleando. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que entender que tenemos que buscar métodos que sean prácticos, que resulten ser prácticos para poder establecer memorias en nuestros hijos del por qué son ellos cristianos. Yo he entrado aquí a casa, que yo me he espantado. Casa de cristianos. Yo me he espantado, porque lo que primero veo es un bar lleno de bebidas. Y yo no digo nada. Yo no digo nada. Es un problema suyo y un problema con Dios. Yo no digo nada. Y yo entro a casas, que desde que yo entro a la casa, lo primero que veo es 6 televisores. Uno en cada cuarto, uno en la sala, y he visto televisores hasta en los baños. Y cuando yo digo, ¿dónde está la Biblia aquí? No saben si la Biblia se quedó en el carro o la dejaron en la iglesia, como hay hermanos que la dejan en la iglesia cada rato la Biblia. No, porque yo tengo más Biblia en la casa. Sí, pero en la iglesia no es el lugar para que esté la Biblia. Es en su casa. ¿Hacia dónde le están dando la importancia que merece tener el ser yo cristiano y el yo darle a mis hijos una herencia de fe? ¿Cuántas canciones usted está sacando de su bolsillo, comprándola? ¿Cuántos CD? Ya ahora mismo con el YouTube ya es imposible comprar. Ya las disqueras están perdiendo dinero. Pero en el tiempo mío, ¿cuánto yo invertí en comprar CD o casetes donde yo escuchaba música cristiana? A que ninguno de ustedes se atreven a apretarme su teléfono 5 minutos. Cojan el mío. Yo lo dije un día en una predicación. En una predicación yo dije: aquí está mi teléfono sin password, chequenlo, denme el suyo para chequearlo. ¿Se atreven a darme su teléfono? Y yo le aseguro que es un teléfono que el 90% es carnal y no cristiano. ¿Cómo ustedes quieren que Dios ayude a sus hijos? ¿Y cómo ustedes quieren dejarle a sus hijos una generación si no estamos buscando métodos dentro del hogar para yo poder dejarle como señal a mis hijos, a la siguiente generación, una conducta y una fe correcta para que podamos servir a Dios? Debemos elegir métodos que nos resulten prácticos para poder establecer memorias en nuestros hijos de Dios y del cumplimiento de las promesas. Uno de los grandes errores que tenemos los padres es que no hablamos con los hijos como debiéramos hablar. Ya no hay tiempo en la casa para conversar. Ya no hay tiempo porque yo llego muy cansado del trabajo, pastor.
Pastor, mis hijos tienen muchas tareas y no tenemos tiempo. Pastor, es que los temas que yo hablo con mis hijos son muy aburridos para ellos. Yo soy de la vieja guardia, yo soy de otro. Ellos me dicen a mí, papi, es que tú estás old fashion. O sea, ya no tenemos una metodología, no hay una sabiduría en mi cabeza. No tengo de parte de Dios ni siquiera la inclinación de yo acercarme a mis hijos y establecer en los muebles de la casa sin teléfonos y sin internet. Quítale internet, agarra el teléfono y tránquelo en una caja fuerte y que nos sentemos en la casa a compartir como familias que somos cualquier tipo de tema, más aún temas que tengan que ver con Dios. E insisto en esto, los altares familiares se están quedando huérfanos. Los altares familiares se están quedando huérfanos porque ni usted lo tiene, ni tampoco sus hijos. No hay un interés para esto. Es de gran importancia que usted le pida a Dios sabiduría para que usted cree algunos métodos prácticos para usarlo en su hogar, para usted atraer a sus hijos. A mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Y mi corazón y mi vida como ser humano, primeramente como Oscar Guerrero y como pastor, hay cosas que no me entran acá. ¿Cómo es posible que usted como padre o como madre no tenga la autoridad en su casa? No se apriete la correa bien y sepa quién es que lleva los pantalones en su casa para que un hijo me diga a mí que yo no te voy a dar mi teléfono. Yo no entiendo eso. A mí no me cabe. No, es que él, si no es con el teléfono, está aburrido. Si no es con el teléfono, él está ahí con una cara toda entruñada y se pone triste y se pone a llorar. Yo no sé cómo ustedes manejan esa situación en su casa. No entiendo cómo funciona eso. Si en la casa la única autoridad que hay son los padres. Y yo veo madres que están sufriendo porque no aguantan a los hijos, porque sus hijos, si no en el teléfono o frente a un televisor, no pueden vivir y existir. Y ya el comunicarse y hablar, no hablan ni se comunican en la casa. Y si no se comunican en la casa, en lo simple de la familia, mucho menos lo van a hacer con Dios. Cuando los hijos cumplen 19 años, se van de la iglesia, se van de la casa, no aman. Miren, aquí hay gente ahora mismo en el presente de la iglesia ahora mismo. Y yo no voy a decir nombres, pero ellos saben quiénes son. Aquí hay gente que tienen familias que estaban fuera del estado y que están aquí en el estado ya. Y que están en su casa, que no se han conectado todavía a los estudios bíblicos. Y que saben que necesitan de Dios, pero no están para mí no son cristianos. Me han estado a mí engañando y han estado engañando a la iglesia y se hacen creer que cristianos y han venido a la iglesia, jóvenes, han venido a la iglesia por muchos meses, muchos años y ahora mismo están en sus casas y tienen la oportunidad de conectarse con nosotros a aprender de Dios y no se han conectado una vez en más de 3 semanas que están estudiando. A mí no me diga usted a mí que son hijos de Dios, que son cristianos. No me suena, no me suena. Usted engaña a quien sea, a mí no me va a engañar, no me suena. Usted quiere que yo entienda que usted es un hijo de Dios, sírvale a Dios. Usted quiere que yo como pastor entienda que usted ama a Dios, déjeme saber que usted lo ama. Déjeme saber con la práctica. Busque a los hermanos de la iglesia, júntese, coja el teléfono y conéctese a las conferencias que estamos dando. Demuéstreme así y demuéstrele a Dios que usted lo ama de esa forma. Pero usted aislado de la iglesia, usted no puede amar la cabeza que es Cristo y estar divorciado del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Usted no puede estar divorciado del cuerpo de Cristo que es la iglesia. No me diga a mí que usted ama a Dios. Dice la Biblia en Juan que usted es un mentiroso si usted dice que ama a Dios, que es un Dios invisible, y a nosotros que nos puede ver con los ojos no nos ama. Y la única forma de usted demostrar a mí que yo lo amo, que usted me ama, es cuando nos buscamos. Y cuando llamamos por teléfono. Y cuando decimos Dios te bendiga. Y nos cuidamos entre nosotros. Es la única forma que yo sé que nos amamos. Necesariamente, si usted quiere que su hijo y su hija sean hijos e hijos de Dios, aún usted haya venido al evangelio y ellos han sido ya hijos criados, de rodilla, conságrese usted, implórele a Dios por ellos y busque la manera. Yo le digo aquí a muchos padres, aquí hay una generación de padres que tienen hijos ya grandes,
hijos de 30 años, hijos que ya tienen hijos y nietos. Y yo le digo a ellos, es muy fácil que usted deje de venir a la iglesia porque sus hijos todos los domingos tienen un cumpleaños. Todos los santos domingos hay un cumpleaños, hay una fiesta, hay un calle en la chercha. Todos los domingos. Y cada vez que hay una chercha con sus hijos, no vienen a la iglesia. No vienen a buscar a Dios. A Dios que te va a dar mañana lunes salud. Y a Dios que te va a dar mañana lunes dinero para tu familia. Y a Dios que va a cuidar a tu propio hijo que te está sacando de la iglesia. Sean inteligentes. Sean sabios. Mijo, ¿a qué hora es la fiesta? ¿A qué hora es el bautizo? Mijo, ¿a qué hora es el cumpleaños? Mami, lo planificamos, papi, lo planificamos para la 1:30 de la tarde. Ah, pero esa es la hora del culto de yo voy a servir a mi Dios. Mami, pero deja de ir un domingo. No, quiten la hora o espérenme después que yo sirva a mi Dios, porque al Dios que yo voy a servir a la iglesia, ese día de tu cumpleaños, ese es el Dios que te va a dar salud y que va a hacer que tú mañana despierte cumpliendo un día más de vida. Y yo voy a servir a mi Dios. Le está dejando un mensaje claro que lo que es más importante para su vida es Dios, el primer lugar. No hay ningún santo cumpleaños, ni ningún santo bautizo, ni ningún santo entierro. ¿O qué usted cree? ¿Que el pastor no tiene familia que cumpleaños todos los domingos? ¿O qué usted cree? Que yo como pastor no tengo familiares que me invitan todos los domingos a bañarme en piscina, a hacer grill por ahí, a irnos para la playa todo domingo? Y si usted quiere, yo le enseño en mi celular los mensajes. Yo tengo más gente que ustedes que me invitan todos los domingos a janguear para la calle, a pasear. Pero mi primer lugar es Dios. Y ellos saben que si me quieren invitar, tienen que hacerlo un sábado, que yo no tengo actividades oficiales muchas veces. O un domingo después de las 5 de la tarde, que se acabó el culto. Y eso es si yo no tengo una reunión con un hermano de la iglesia. O tiene que ser el domingo de la mañana, que tampoco yo iría porque yo no voy a tentar mi cuerpo. De yo irme en la mañana domingo y que pase un problema y que no pueda llegar a servir a mi Dios. ¿Cómo yo quiero que mis hijos aprendan de Dios y que sigan el ejemplo mío? Yo tengo hijos que están en los mismos años, en las mismas edades que muchos de ustedes que tienen hijos pequeños. Y mis hijos son más locos y son más problemáticos que muchos de sus hijos. Pastor, ¿cómo usted lo está logrando? Yo estoy dando ejemplo. Y yo soy mano dura con autoridad en mi casa. Yo lo tengo a soga corta. En mi casa mando yo, que soy el pastor. No manda ningún hijo. Si vive en este techo, no manda ningún hijo. Oh, porque mis hijos son de 26 años. Si vive en su techo, usted que manda. Si no, que se vaya de la casa. Entienda cómo funciona esto. Si usted quiere hijos consagrados, tiene que darle a usted ejemplo y buscar la metodología a través de comprarle una Biblia, poner letreros en su casa, compre cuadros o mande a imprimir cuadros que digan Cristo te ama, con versículos bíblicos, que los pongan en las paredes, que ellos vean a Dios donde quiera que vean las paredes, encuentren a Dios en su casa. Y esos mensajes el Espíritu Santo de Dios lo va a usar para multiplicar en su vida, para sumarle a su vida. No para que el pastor le críe a sus hijos, porque yo no estoy aquí para criar a sus hijos. Usted tiene que criarlo porque usted es su papá, usted es su mamá. Para terminar, establecer horarios funcionales dentro del hogar para que el sueño, las escuelas y nuestros trabajos no sean obstáculos para poder establecer una intimidad con Dios. Lo voy a leer otra vez. Establecer horarios en el hogar, en la casa, funcionales dentro de su hábitat, para que ni el sueño y el cansancio que traemos, para que ni las escuelas, ni los horarios de escuela que tengan mis hijos, ya sea escuela o universidad, o nuestros trabajos, no sean obstáculos para poder establecer una intimidad con Dios. Deuteronomio capítulo 6, capítulo 6, versículo 4 hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí viene lo bueno. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano derecha y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Nosotros tenemos que establecer como hijos de Dios horarios que funcionen. Que el trabajo en la escuela no sea muy... Pastor, yo trabajo segundo turno y tengo un triple time. ¿En qué hora yo voy a estar con mis hijos? Si usted está en un hogar donde usted no tiene tiempo de ver a su esposa ni a sus hijos, usted no está en el hogar equivocado. Usted está en el trabajo equivocado. Si usted está en un trabajo que no deja que usted tenga koinonía con ninguna iglesia local y le impida tener una armonía de ir a una iglesia a recibir de Dios y a dar por gracia en servicio lo que Dios está dando, entonces usted está en el trabajo equivocado. Tiene usted que pedirle a Dios que le quite el trabajo y que le dé un trabajo donde usted pueda estar con su esposa o su esposo y con sus hijos en comunión. Y que usted pueda servirle a Él a través del ministerio de cualquier iglesia local, donde sea que usted esté sirviendo y viviendo. Hay una anécdota que yo le decía a los hermanos en un estudio bíblico en los años 2012, 13 y 14. Por una orden de una emergencia que se suscitó en el laboratorio farmacéutico donde yo trabajaba, Sun Pharmaceutical, que ya no existe, pero en ese tiempo era un laboratorio que producía medicina. Yo trabajaba en eso, yo estaba en el departamento de producción y yo era de los que hacía medicina. A mí me llegaban unos tanques de India y de China llenos de la medicina en polvo y a mí me tocaba o blending, mezclarla con algún tipo de otra medicina, si había algún tipo de reactivo químico para mezclarla, o simplemente ese polvo ya venía mezclado y listo para comprimirlo en una máquina que hacía miles y miles de tabletas, de pastillas para tomarse por minuto. Yo estaba ahí, pero ¿qué pasa? Me cambiaron al segundo turno. Escuela y trabajo en una parte de mi familia en las mañanas y yo estaba en la casa en la mañana durmiendo solo en la casa sin gente. Y cuando ya yo me iba, nadie había llegado, ni mis hijos de las escuelas, ni la esposa. Solamente teníamos vida, según ese horario, los sábados y los domingos. Solamente había vida sábado y domingo y cuando no habían horas extras. Y yo dije, yo no voy a permitir que ni mi cansancio, ni mi horario, ni el trabajo, porque el trabajo era bueno. Yo no podía decir, Señor, quítame el trabajo. No, yo me ganaba buena plata en ese trabajo. Y me gustaba mi trabajo, y era un trabajo limpio, y era cerca de mi casa, me gustaba el trabajo. Entonces, ¿qué yo dije? Yo no voy a permitir que ni este trabajo, ni los horarios de mis hijos de escuela, ni tampoco los horarios de trabajo de la esposa mía, sean un impasse para que yo rompa la comunicación con mis hijos y les tenga que dar el ejemplo como hijo de Dios y como padre responsable para yo dejarle y legarle una parte espiritual como la que yo quiero que mis hijos tengan. ¿Sabe qué pasaba? Yo salía de mi trabajo a las 12 de la noche. Llegaba a la casa entre 12, 20, 12 y media, porque era cerca aquí. Llegaba a las 12 y media, me bañaba para acostarme y yo estaba conciliando el sueño alrededor de entre 12 y 50 y 1. Yo cuando me duermo caigo de una vez. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Y venía cansado del trabajo. Pues yo llegaba a dormirme a la 1 de la mañana y mandatorio en mi casa, esté quien sea cansado, no me importa, o esté enfermo, a las 5 de la mañana todos estábamos despiertos. Mis hijos tenían que entrar a la escuela después de las 6, 7 de la mañana. La esposa tenía que llegar a trabajar, al trabajo de ella, alrededor de las 6:40, 7 de la mañana. A las 5 de la mañana yo tenía nada más 3 horas o 3 horas y media de haber llegado del trabajo a descansar. Y yo a esa hora me levantaba y hacíamos un devocional todos los días de lunes a viernes,
de 40 minutos. Y el que quiera saber de esta historia, están todos grabados ahí. Y hay temas todos los días. Y ahí llegaba uno con frío, medio durmiéndose. Todavía la chiquita Destiny, que era la más pequeña, estaba muy pequeñita ella no entendía lo que estaba pasando, pero había una rutina a las 5 de la mañana. Y era 40 minutos donde nosotros ahí orábamos al Señor, leíamos su palabra, recibíamos de parte de la Biblia a través del Espíritu Santo una enseñanza para el día y para la vida. Y después de ahí entonces yo agarraba, me acostaba y ellos se quedaban despiertos ya preparándose para irse para la escuela e irse para el trabajo. Pero yo no iba a permitir que mi horario de trabajo me separara de mi familia y separara la armonía espiritual que había en mi casa antes de que me cambiaran el trabajo. Pastor, sus hijos son muy educados, me dicen a mí la gente. Pastor, sus hijos son bien portados. Yo veo que sus hijos todos están sirviendo al Señor. Sí, pero mis hijos son más inquietos que los suyos. Mis hijos son más rebeldes que los suyos. Mis hijos tienen más problemas que los tuyos y están en la misma edad que el tuyo. Pero hay un ejemplo que yo le estoy dando. Como padre, hay una responsabilidad, porque ellos, si yo no lo animo y si yo no le caigo atrás y si yo no, ellos van a hacer lo que más le llame la atención, que es meterse en el teléfono 24 horas al día, a exponerse, a hablar o a entretenerse con lo que los teléfonos hoy en día o el televisor o la computadora le está dando. Hay que establecer algún tipo de horario, no importa el sacrificio que haya que hacer. Yo espero que esta enseñanza de parte de Dios los lleven a ustedes y los motiven, primeramente, número uno, a acercarse más a Dios, a entender que todo lo que ronda de todo lo que es en la vida de su hogar, todo lo que está alrededor de sus hijos, puede de que sume o puede de que les reste, y somos responsables de tener argumentos suficientes para que ellos se vean envueltos en una atmósfera espiritual. Y por último, no desaprovechemos tiempo y recursos para nosotros establecer algún tipo de horario donde a través de estos horarios podamos nosotros acercarnos nosotros a Dios y acercar nuestras familias a la santidad que nos exige que tengamos. Que Dios le bendiga. Yo soy el pastor Oscar Guerrero y quiero decirle que su palabra va a ser la única que va a poder transformar tanto a ustedes, a sus hijos y a toda la familia. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, yo quiero decirle esto. Ahora en este tiempo de coronavirus, ahora en este tiempo donde la pandemia está azotando nuestros países, ahora en este tiempo donde los hospitales están llenos de familiares enfermos, ahora en este tiempo de aislamiento y de cuarentena, yo quiero decirle esto a ustedes. Si tú todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador, si todavía tú no has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte que en Cristo está la única solución para la vida eterna. Y Cristo promete en su palabra, Él promete en su palabra que no nos va a dejar solos en este caminar. Que van a venir en nuestras vidas situaciones y problemas todos los días, sí. Que van a venir todos los días enfermedades, sí. Pero que no vamos a estar solos, dice su palabra. Él está con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él nos mande a buscar o hasta que Él regrese. Cristo es la salvación del ser humano. Si tú pudieras hacer una oración de fe y pedirle perdón a Cristo por tus pecados, Él vino y murió por nosotros, por ti y por mí. Él vino y resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Él está esperando que una humanidad se acerque a Él y que de una vez y por todas rompamos cualquier cadena que nos ate y que aceptemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Pídele perdón a Dios. Acércate a una iglesia local que predique la santa palabra de Dios y el puro evangelio. Permite que tú puedas accionar
tus ministerios y tus dones a través del ministerio local de una iglesia y sírvele a Dios con todo tu corazón. Hay muchas promesas aquí en su palabra que están destinadas únicamente para aquellos que le amamos y le servimos. Y estas promesas también van a cumplir un propósito en tu vida. Dios te bendiga. Aquí estaremos en la iglesia New Heights Christian Church, la iglesia bautista y cristiana de Hightstown, New Jersey. Hasta la próxima. Bendiciones.